Buenas noches con todos. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, dicen. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Buenas noches. Recuerde, por favor, reportar su asistencia mediante el chat. Vamos a esperar un minutito y comenzamos, por favor. Ya, listo. Vamos a comenzar, por favor. El día de hoy nosotros vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central con datos agrupados. El día martes anterior vimos nosotros las medidas de tendencia central para datos no agrupados, ¿sí? Entonces recordamos que las medidas son la media, la moda y la mediana. En este caso, la forma de calcular es un poco diferente, ya que nosotros tenemos datos agrupados. ¿Qué quiere decir un dato agrupado? Un dato agrupado quiere decir que va a estar por medio de conjuntos o subconjuntos de numeraciones, ¿ya? En este caso, vamos a tener nosotros siempre una tabla parecida, no siempre igual, parecida, ¿sí? En este caso nos están dando 5 intervalos. El primer intervalo es de 0 a 4, el segundo de 4 al 8, de 8 a 12, de 12 a 16 y de 16 a 20. Adicional nos dan la marca de clase. Esta marca de clase usted la puede obtener si por alguna razón no le dan, ¿ya? Si por alguna razón no le dan la marca de clase, usted la puede obtener. ¿Cómo? Usted, el límite superior, suma el límite inferior más el límite superior sobre 2, ¿sí? Esta formulita es para cuando usted no le han dado la marca de clase. ¿Cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior? De los intervalos, el límite inferior siempre es el número más pequeño y el límite superior es el más grande. Del intervalo 1, límite inferior 0, del 2 el 4, del 3 el 8, del 4 el 12 y del 5 el 16. El límite superior del intervalo 1 es 4, del 2 es 8, del 3 es 12, del 4 es 16 y del quinto intervalo es el 20. ¿Sí? Eso es límite superior, límite inferior. Ahora, comprobamos estos números entonces. Si me dice que suma el límite inferior más el límite superior sobre 2, dice que yo debo sumar 0 más 4, me da 4 dividido para 2, 2, y obtengo la marca de clase, comprobada. Vamos a ver, 8 más 4, 12, dividido para 2, 6, comprobado. 8 más 12, 20, dividido para 2, 10, comprobado. 12 más 16, 28 dividido para 2, 14, comprobado. 16 más 20, 36, dividido para 2, 18, comprobado. ¿Sí? Esa es
la fórmula cuando no le dan la marca de clase. Ya. Luego de eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos la frecuencia absoluta. Esta fila de aquí y este simbolito significa la frecuencia absoluta, ¿ya? Esta columna siempre le van a dar. Siempre, ¿ya? Entonces, voy a sumar la frecuencia absoluta para obtener la frecuencia total absoluta, que en este caso va a tomar el nombre de n. Entonces, digo, 5 más 3, 8. 8 más 6, 14. 14 más 4, 18. 18 más 3, 21. 21 es mi frecuencia absoluta, ¿ya? Ahora, necesito la frecuencia acumulada. ¿Ya? ¿Cómo obtengo yo la frecuencia acumulada? Me dice que la frecuencia acumulada, el primero va a ser igualito a la frecuencia absoluta. La primera va a ser igualita a la frecuencia absoluta. Este valor para el segundo número le sumo al número que sigue, 3 más 5, y coloco su resultado aquí. ¿Sí? Entonces, como que voy sumando en diagonal y pongo su respuesta al frente. 3 más 5, 8. 8 más 6, 14. 14 más 4, 18. 18 más 3, 21. Si este último número de la frecuencia acumulada me sale igualito a la frecuencia total absoluta, usted dé por hecho que está bien calculado. ¿Ya? Siempre le debe dar el mismo número. Obviamente no el 21. Puede ser 14 aquí, 14. 28 aquí, 28. 50 aquí, 50. Deben ser los números iguales. Tanto el último de la frecuencia acumulada como la suma de todas las frecuencias absolutas. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Dicen ahí, ¿siempre tenemos números positivos o también habrá algunos? Siempre vamos a tener números positivos. Bien, gracias. Dicen, siempre cogemos el número, como decir, el 3 está cogido, ¿verdad? Para sumar siempre ese número, el primero. Si yo tengo un 5 aquí, ¿qué deberé poner acá? 5. O sea, 5, Licen. números. Sí, siempre coge el primer número igualito. Bien. Listo, continuamos. Ahora yo voy a calcular la media primero. La media tiene una fórmula, ¿ya? La fórmula dice, la media en este caso que yo tengo como símbolo X, es igual, o en ese caso a veces tienen, como le dije, la M, ¿ya? Entonces voy a utilizar yo X. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula dice que es la sumatoria, ¿ya? Desde i igual a 1 hasta el número de intervalos totales que tenga, de la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Absoluta. Todo esto sobre n, ¿ya? Entonces me van a decir, oye, esos símbolos raros, ¿qué haré? Ya, vamos aquí. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago yo esa fórmula? Primero, debo hacer una columna extra al lado de mi tabla. Y aquí voy a obtener los XI, que en este caso es la marca de clase, por los FI, que es la frecuencia absoluta de cada intervalo. ¿Ya? De cada intervalo. Entonces, si yo digo XI por FI, ¿qué deberé o qué valores deberé multiplicar en la tabla? 3 por 3. 3 por 2, dicen. 3 por 2, muy bien. Marca de clase, frecuencia absoluta. XI por FI. 3 por 2, 6.
No dice a ningún momento la acumulada es con F mayúscula, ¿sí? Entonces, 6 por 5, 30. 10 por 6, 60. 14 por 4, 56. 56. Y 18 por 3, 54. bien, ¿ya? Ahora, cuando ya he multiplicado cada una de las marcas de clase con su frecuencia absoluta, dice aquí la sumatoria, este símbolo es de sumatoria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar lo que yo he multiplicado. ¿Cuánto me da sumar? 6, mire, vamos aquí. Facilito sumar, nada de calculador. 6 más 0, 6 más 0, 6 más 6, 12, 12 más 4. 16. Llevo 1, ¿no es cierto? Entonces, 1 más 3, 4, 4 más 6, 10 más 5, 15 más 5, 20. 206. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo aquí entonces? Yo ya tengo la sumatoria de la multiplicación de XY por FY. Es esto. 206 dividido para N. ¿Cuál era mi N? Veintiuno, Licen. 21. Verán que está clarito la N. 21. 206 dividido para 21, ¿cuánto me da? 9.81. 9,81. Con 2 decimales suficiente. Y yo ya tengo la media. Yo ya tengo la media. Facilito. No hay dónde equivocarse. Lo único que hay que ver es la nomenclatura, con qué debo multiplicar y para qué debo dividir. Listo. Siguiente medida. Después de la media, nosotros calculamos la mediana. En la ficha pedagógica está puesta la fórmula de la mediana, ¿ya? La fórmula de la mediana es así, es más grandecita. Esto ya no necesita. La fórmula de la mediana sí es más grandecita, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago yo la mediana? Dice que la mediana, le voy a ir leyendo la fórmula para que usted vaya verificando que igual está el significado ahí. Dice que la mediana o ME es igual al límite inferior, ¿ya? Más N sobre 2 menos la frecuencia acumulada menos una posición sobre la frecuencia absoluta, todo eso multiplicado por la amplitud del intervalo. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Borremos esto de aquí. ¿Qué debo hacer primero? La mediana se trabaja con un solo intervalo. ¿Cómo sé con qué intervalo trabajar? ¿Con cuál de todos? Escogeré cuál. Para eso, usted va a utilizar la fórmula que dice la posición, que también está en la ficha. Para yo saber con cuál de los intervalos debo trabajar, ¿ya? Aplico la fórmula de la posición, que es N más 1 sobre 2. ¿Cuánto vale N? 21. 1 más 1 22. sobre 2. 11. 11. Muy bien. 11. Ya, yo tengo 11. Ahora digo, ¿qué hago con ese número? ¿Qué es lo que hace con ese número? Usted debe a este número buscarle en la frecuencia absoluta. Perdón, en la acumulada. Usted a este número debe... Uy, aquí se me fue el 14. A este número, usted
debe buscarle en la frecuencia acumulada. Ya. Si usted se da cuenta, en la frecuencia acumulada yo no tengo ningún 11. ¿No es cierto? No tengo ningún 11. En esta fila que es la acumulada yo no tengo ningún 11. Entonces, ¿qué hago? Mire clarito, por eso le puse en la ficha pedagógica. Si no aparece, buscamos el valor que le sigue. ¿Ya? Entonces, al 11, ¿qué valor es el más cercano que le sigue de esta columna de la frecuencia acumulada? 14. El 14. 14. ¿Ya? Entonces, cuando yo ya encuentro, le voy a señalar a este intervalo para recordar que voy a trabajar directamente con ese intervalo. ¿Por qué? Porque si yo no sé con qué intervalo, aquí voy a decir límite inferior de cuál de todos los intervalos, porque todos tienen un límite inferior. Me van a decir la frecuencia absoluta de cuál de todos los intervalos, todos tienen frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, cuando usted ya elige, ya selecciona, ya obtiene el intervalo que va a trabajar, entonces reemplaza los valores de la fórmula. Entonces, si mi intervalo con el que voy a trabajar es de 8 a 12, ¿cuál es el límite inferior de ese intervalo? El 8. El 8, muy bien, cambio. Entonces, en vez del límite inferior voy a poner 8. Más n. ¿Cuánto vale n? 21. Muy bien, n es 11. y vale 21. ¿Por qué vale 11? Esta es la fórmula para encontrar la posición que vale 11. El n está aquí, miren. Voy a hacer una nubecita. Este es n. 21. Ya, menos, me dice, la frecuencia, aquí, la frecuencia acumulada de ese intervalo, menos 1. Pero no se refiere, escucharé y prestará mucha atención, no se refiere a que usted le va a restar 1, sino que va a recorrer una posición atrás y si está más 1, una posición adelante. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? Primero busquemos, ¿cuál es la frecuencia acumulada que yo seleccioné? El 14. 14. El 14. Menos una posición, ¿cuál sería? 8, 13. 8. Dije posición. No le dije réstele 1 al 14. Esto significa menos una posición. ¿Qué es posición? Yo me pongo aquí, menos una posición. ¿Qué número debo tomar? 8. El 8. El 8. Bien. Abajo dice la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo escogido? El 6. Muy bien. Tenemos el 6. Frecuencia absoluta. Por la amplitud. Ahora sí. ¿Cómo voy a obtener la amplitud? La amplitud me dice que va a ser igual al límite superior menos el límite inferior. Quiere decir el ancho del intervalo. ¿Cuánto vale el límite superior del intervalo escogido? 12. 12. 12 menos. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo escogido? 8. 8. 8. 12 menos 8. 4. 4. Entonces, la amplitud del intervalo escogido es 4. ¿Ya? La amplitud del intervalo escogido es 4. Entonces, la mediana es igual a ¿qué? Aquí vamos haciendo 8 más. Primero, 21 dividido para 2. A 10, a 5. A 10,5. Menos 8. A 2,5, dice.
2,5 dividido para 6. A 6. 2,5 dividido para 6, no creo que sea 6. ¿Cuánto es? 0. ¿Cuánto? 0, 0.41. muy bien, eso sí. ¿Ya? Y por 4. Ya. Ahora sí, aquí me va a decir usted, le voy a poner entre paréntesis para que no se confunda la multiplicación. Ahora sí, usted me va a decir, ¿qué hago primero? ¿Sumo 8 más 0,41 o multiplico 0,41 por 4? ¿Qué hago primero? Multiplico. Primero la 41. multiplicación, Lice. ¿Perdón? Primero multiplico. Primero hago la multiplicación. Entonces, 0,41 por 4, ¿cuánto me da? 1.64, Lice. 1,64 más 8. 9.64. 9,64. Y usted ha obtenido la mediana. 9,64 y usted ha obtenido la mediana. Entonces, ¿qué debemos recordar? Que para obtener la mediana, usted debe primero ver la posición, buscar la frecuencia acumulada. ¿Para qué? Para yo saber con qué intervalo voy a trabajar. Si no encuentra esa posición, no va a saber usted con qué trabajar. ¿Por qué? Porque todos los intervalos tienen límite inferior, límite superior, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas, por favor? ¿Qué mando el video? ¿Mandé? Dicen, Sí. Dígale, escucho. pero yo no alcancé a ingresar bien a la clase. O sea, ese cuadro usted lo puso de dónde, solo eso quiero saber. Que yo ingresé cuando ya empezó a sacar la mediana. Le toca ver el video. Ya le voy a mandar este cuadro. No sé si revisó la ficha. El cuadro yo les mando el cuadro. O sea, el cuadro les dan como datos. Pero El cuadro, usted manda el cuadro. el cuadro yo mando, pero solo una parte. Por eso enseñé a sacar la marca de clase. Porque en el cuadro lo que siempre le van a dar es el intervalo y la frecuencia absoluta. La marca de clase se puede obtener, no hay necesidad de que le den. Y la frecuencia acumulada hay cómo obtener, no hay necesidad de que le den. Sí, eso ya le vi. El comienzo no pude ver, licenciado. Pero de ahí los demás datos de ley de la tabla le dan siempre el intervalo y la frecuencia absoluta. Si no, no puede hacer nada. ¿Ya? Listo, entonces, vamos con la última medida. La última medida es la moda. Recuérdenme, por favor, ¿en qué consistía sacar la moda de los datos no agrupados? Los números que más se repetían, Lice. Exacto, los números que más se repetían. Entonces, en este caso, para yo obtener la moda, lo primero que debo buscar es la frecuencia, la mayor frecuencia absoluta. La mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál es la mayor frecuencia absoluta? El 3. ¿Cuál es la mayor frecuencia absoluta? El 6. El 21. El 6. No, el 21 es solo sumatoria y se llama N. Entonces, El 6, Lice. 6 6 dice. Exacto. Yo me imagino que me dijeron el 3 porque hay dos veces el 3, pero en este caso no se ve eso. ¿Cuál se repite? En este caso se ve cuál es la mayor. De todos estos números, así se repitan. ¿Cuál es el mayor? El 6.
¿Por qué hacemos esto primero? Porque con esto nosotros obtenemos con qué intervalo se va a trabajar, porque la moda también trabaja con un solo intervalo. Puede que coincida con el intervalo de la mediana a veces, no siempre, ¿sí? A veces. Entonces, si yo ya sé con qué intervalo voy a trabajar, coloco la fórmula. La fórmula me dice que la moda es igual al límite inferior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta menos una posición. Todo esto sobre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta menos una posición más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta más una posición y multiplicado por la amplitud. Al principio se le puede hacer difícil, parecer muy difícil por las fórmulas, pero si sabemos lo que significa cada cosa, como yo sí le puse en la ficha pedagógica, no es complicado, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos reemplazando y usted va a ir bien. Dice, del intervalo que yo escogí, ¿ya? ¿Por qué? Porque dije, tengo que buscar primero cuál es la frecuencia mayor de las absolutas. Ya, escogí este. Muy bien. Entonces, de este intervalo escogido, ¿cuál es el límite inferior? El 8. El 8. Muy bien, el 8. Ahora, ¿cuál es la frecuencia absoluta? El 6. El 6. Muy bien, entonces el 6 reemplazo aquí, FI6, reemplazo acá, FI6, y reemplazo acá, FI6. Muy bien. Continúo, dice menos. La frecuencia absoluta menos una posición. El 5, 5, Licen. El 5, muy bien, una posición menos el 5. ¿Ya? 5, entonces reemplazo aquí el 5, aquí reemplazo el 5. Acá en cambio me dice la frecuencia absoluta más una posición. ¿Qué número? El 4. El 4, Licen. Muy bien, el 4, porque usted suma posiciones, no suma ni resta números. Entonces aquí pongo el 4. Por la amplitud. ¿Cuál será la amplitud del intervalo seleccionado? 4. 4, muy bien, porque es 12 menos 8, 4. Límite superior menos el límite inferior. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, 6 menos 5. 1. 1. Otro y pongo 1. 6 menos 5. 1. 1. 1. 6 menos 4. 2. 2. Ya. Listo, muy bien. Entonces digo, la moda es igual a 8 más 1 más 2. 3. 3. Entonces me queda 1/3 por 4. Ya. ¿Qué hago? ¿Primero multiplico o primero sumo? Multiplico. Multiplico, ¿no es cierto? Entonces me queda 1/3 por 4. ¿Cuánto me da? 4 tercios, entonces. 8 más 4 tercios. ¿Cuánto es igual 8 más 4 tercios? O en su calculadora puede hacer 4 dividido para 3 más 8. ¿Cuánto da? 9.33. Excelente. 9,33. Y usted ha obtenido la moda. Y usted ha obtenido la moda.
¿Ya? Preguntas de la moda, por favor. Papá, ¿Ya? Listo, entonces. Ahí ya hemos terminado de calcular las tres medidas de tendencia central. La media, la mediana y la moda. ¿Sí? Entonces, les voy a poner un ejercicio para la ficha, ya para los que quieran ganarse la ficha, pero les voy a dar hasta las 11 de la noche, ¿ya? Les voy a dar hasta las 11 de la noche, no porque sea difícil, sino porque usted debe ver bien lo que va a multiplicar y lo que va a obtener. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ponerles. Ya. ¿Ya? Copie, por favor. Ese va a ser el ejercicio que usted va a realizar hasta las 11 de la noche. Tenemos igual 5 intervalos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí le toca calcular la marca de clase, ¿ya? De los que faltan. Copie, por favor. Listo, entonces, mientras sigue copiando, ¿ya? Cualquier inquietud, recuerden, me escribe, por favor, igual el ejercicio debe ser mandado 3 o 2 minutitos antes al WhatsApp del grupo de matemáticas, ya no al personal. Si usted me envía, le califico, si usted se gana los puntos, ya sabe. Si usted tiene 8, 9, 10, ya no hace la ficha pedagógica, ¿sí? Eso, entonces, si ya terminó de copiar el ejercicio, le agradezco por su asistencia, reporte por favor su salida y puede desconectarse. Que tengan un excelente fin de semana y gracias por su atención. Licen, Sí, le escucho, dígame. ¿puedo de hacer todo así desde lo que hizo desde el comienzo?
Sí, desde el comienzo hay que hacer. Por eso les estoy dando una hora más. Ya, gracias. ¿Ya?